Acá estamos. Bueno, vamos a arrancar como últimamente estamos dividiendo en poesía. Y entre poetas recibimos poemas de Margarita, Mere, Irina, Irina y así creo que es. nadie más, ¿verdad? Bien, arrancamos con los de Margarita. Margarita, muy bueno, con Santiago estamos coincidiendo en tu tono asertivo, como de una cierta sabiduría Sí. que francamente no sabemos si tenés o no, pero el tono con el que vos te manejás nos resulta como muy contundente. Hablábamos de cierta resonancia de Alberto Girri, si mal no recuerdo, has leído en virtud de alguna recomendación mía hace unos años, pero hay una seriedad y una gravedad, y digo no gravedad afectada, Severidad, exacto, severidad, ¿no? En ese tono ajustado, austero, preciso. Exacto. austero, sin adjetivos al cohete, Ujú. muy interesante también porque son poemas, por decirlo así, de una sola toma, ¿no? Que corren, no atraviesan demasiados estados, sino que es un proceso contundente y a los bifes, Sí. ¿no? Eh, Está muy bien trabajado el silencio y las pocas palabras combinadas en el Mm. silencio, digamos. Es muy interesante la economía que haces. Para la media de los poetas escribís muy poco y eso es una gran virtud, ¿no? Porque, bueno, uno tiende cuando tiene un buen decir a abusarse en los adjetivos. Expandirse. Interesante en la cita de Joseph Campbell, en el Sí, caso sí. de la cueva, me parece que ahí está un poco gran parte del resumen de gran parte de tu obra poética, ¿no? Que es el concepto de búsqueda, la Mm. cuestión de la búsqueda y la interioridad, ¿no? Como Ujú. la interioridad como lugar de búsqueda, pero la búsqueda en general, ¿no? Mm. Me parece que es un poema, el de la cueva, al que yo le cambiaría el título, por cierto, pues es un título interminable, pero entendemos que es el epígrafe, no el título, no sabemos realmente. Nos gustaría que le pongas un título porque la cueva, así como dicho, suena bastante bien para ese poema y Tiene muchas resonancias, ¿no? Desde Platón en adelante. efectivamente, y en vos habita cierta filósofa, ¿no? Entonces, o por lo menos alguien que es Quiere dado a la pensar. meditación, claro, Exacto. pensamiento a la meditación. Lo mismo ocurre con Fetiche, que es un poema todavía más contundente, con menos palabras Mm. aún, y con una sonoridad muy fuerte. La verdad es que tus palabras retumban, ¿no? Y se lleva muy bien con venir e ir hacia el silencio, algo que alguna vez habremos hablado y si no es bueno reforzar acá, ¿no? Tener en cuenta siempre la sonoridad inicial de un poema como aquello que irrumpe en el silencio. Entonces, esa ruptura del silencio tiene que hacerse lugar. Y del mismo modo cómo se despide hacia el silencio, porque en definitiva uno no está acostumbrado a la experiencia del silencio, más en espacios urbanos como los que vivimos. Entonces, provocar el silencio con la palabra es una de las cuestiones filosóficas y poéticas más interesantes, digamos, ¿no? Y en Fetiche, esta apertura y cierre está muy bien logrado desde lo sonoro, una palabra muy pesada y muy grave. Mm. Así que si hay más de esto, que yo sé que hay, digamos, estaría bueno que en algún momento Que venga. compartas el documento entero Bárbaro. para quien lo quiera leer. Exacto, exacto. Vamos Vamos con con Mere. Mere. Estás con la poesía. Seguiste no por el camino de la salchicha, sino por el otro camino, cuando te recomendábamos Ujú. seguir con la poesía. Y te sale un poeta latinoamericano, ¿no? Con una sensualidad en la escritura muy llamativa, ¿no? Hay algo en el orden del decir que es muy suave, muy envolvente sería la Sí, palabra, sí. tan distinto, ¿no? Por ahí del tono del relato que hiciste, que el monólogo, ¿no? También estoy comparando, ¿no? Una banana con un termotanque, es decir, nada, no tienen nada que ver, pero en definitiva, volviendo a esto, ¿no? El tono envolvente, suave, ligeramente melancólico, pero Mm, sin mm.
sin ese exceso berreta ¿no? de impostamiento del dolor. La impostura acá no está, eso es algo que en general no está en tu literatura y en general tenemos que destacar de toda la producción poética Sí, del taller, ¿no? sí. Haber obviado la impostura del sentimiento. Ese sentimiento en general nace solo en el poema, no hay por qué invocarlo fingiéndolo, digamos, ¿no? Las preguntas, ¿no? Que se llevan a ese estado como medio meditativo, medio reflexivo. Y algunas también salpicadas, algunas imágenes muy particulares que te llevan, digamos, sí, lo hace porteño otro, también, sí, ¿no? sí, en otro lugar. Es interesante cómo vos te estás manejando en este registro, porque veo que estás explorando, acá por ejemplo no es tan fuerte el ritmo, sino la cadencia, ¿no? La cadencia de este poema, bueno, obviamente la cadencia está relacionada con el ritmo, pero la cadencia de este poema es muy interesante porque es como la cadencia de la lluvia, ¿no? Al principio apenas se percibe, pero finalmente te termina envolviendo y termina uno lloviendo con la lluvia, por decirlo así, ¿no? Y qué lindo, acabo de tropezar con una expresión poética. Me parece que creemos que este es un tono para explorar y mucho, Sin duda. porque ahí hay una voz muy genuina, muy personal y con muchas posibilidades expresivas, ¿no? Me parece que acá toda tu habilidad musical está empezando a florecer en un poema y, y me parece que por lo menos lo que transmite es cierta soltura o facilidad, que no sabemos cómo son las condiciones de producción reales, pero la sensación que fluye. Claro, del lector es que fluye y entonces sale con mucha naturalidad. Sí. Por favor, más. Bien. Luego tenemos los poemas de Irina. Son dos poemas y que una cuestión que subrayamos, también como para pensar para todos, ¿no? Está bien trabajado, seguís trabajando muy bien el ritmo entre verso y verso, general versos más bien cortos, en el segundo poema con alguna alternancia, con algunos un poquito más largos, pero ese ritmo, ¿no? Entre suspiros, recibí bocanadas, sabían a cereza, durante el invierno, dormí, ¿no? Es como un ritmo así que lo vas construyendo al oído del lector. En el primero trabajás con algunos conceptos más abstractos y generales, ¿no? Infinito, tiempo, misterio. Exacto, que están también en el segundo, tiempo, verdad, para el infinito, éxtasis. Fíjate vos, en el primero, Sabor a cereza, hay una construcción mayor de imágenes y de bajada a detalles, ¿no? Para despertar me encuentro insólita, morando entre el pueblo y el infinito, robando del indomable el tiempo, ¿no? Durante el misterio firmo papeles. Todas imágenes que van encarnándose en algún lugar, ¿no? En cambio en el segundo se dispara. En el segundo se va un poquito más a la mierda, para decirlo mal y pronto, ¿no? Aún conociendo el tiempo, pronta, la verdad, la cuelgo en tu mirada, ¿no? Que hay, y después más abajo, que no hay una mirada para el infinito. Después del infinito no lo recuperamos más. Claro. Hay que tener cuidado con las abstracciones. Cuando las dejas muy sueltas y empiezan a girar sobre sí mismas en el poema o cualquier... Es como si yo te dijera el éxtasis de la verdad en mi ser infinito y cósmico. Exacto. Puedo decir, por Dios, ¿cómo me represento todas estas cuatro cosas juntas? Exacto. ¿No? Operando. ¿Dónde te agarras para bajarle el sentido? ¿No? Claro, el problema es este. Filosóficamente hablando, el éxtasis, el infinito, la eternidad y tantas otras cosas, la verdad, están también en nuestro mundo, ¿no? Entonces, no hace falta sacarlas tanto del mundo con la abstracción, y hay veces que conviene mejor elegir una o dos de ellas para que resalten y el resto mantenerlo digamos, a nivel terrenal, ¿no? Como el poema
es de cabotaje y levanta un poquito cada tanto. Si lo mantenés muy arriba, el problema es que, salvo la gente con mucha lectura filosófica o con mucha capacidad de abstracción, muy mental, por decirlo así, nadie puede sostener esa superposición de abstracciones. Mientras que, si vos vas tratando de que la abstracción nazca del territorio, es mucho más fácil que el lector te acompañe. Y si no, cada tanto traerlo, que no se te vaya, porque si no es como un barrilete que lo vas remontando cada vez más alto hasta que al final no lo vemos. Exacto, Otra vez tropecé con la cosa. y la construcción de las ideas, digamos, es también difícil, no es un camino sencillo, digamos. Los filósofos han tenido que pensar mucho para llegar a esas ideas y trabajarlas bien. Entonces, en ese sentido también, salvo que la idea sea muy clara, que la tengas muy clara y que funcione por medio de una abstracción, ¿no? Mejor no acumular. Claro, mejor no acumular y trabajar desde el detalle, ¿no? Desde el detalle y de la imagen. Una forma de ir canalizando todo esto que está claro que surge a partir de una energía creativa y de una voluntad, es trabajar con dos formas breves que quizás sirvan para ir acomodando algunas cosas. Aforismos, haikus. Son dos formas de acercamiento a la filosofía desde los géneros breves que tienen abordajes diferentes, uno desde la abstracción y otro desde lo concreto. Probá los dos y ese entrenamiento recíproco en cada uno de esos géneros breves seguro te va a ir dando pistas sobre cómo articularlos después en una estrofa de un verso. Es una recomendación. Bien, podemos citar como para que googleen Basho, ¿sí? ¿no? Como haikus, y si no, haikus en general. Sí, haikus con J. Y aforismos, Lichtenberg, Nietzsche, Novalis, Novalis. Diderot. Bien, bien. Hasta luego.